Hablemos de la relación entre lo que nosotros entendemos como Ayllu y lo que para ellos en Grecia Xenofonte entiende como autarquía. Así es. ¿Cuál es la relación que existiría? Mira, nosotros concebimos un grupo, una agrupación, ¿no?, que se constituye como un Ayllu. Esa agrupación está formada por los hijos de la tierra, que son las plantas y los animales, y una parte de la tierra, una parte suficientemente amplia o grande en la cual se pueda obtener todo lo requerido para vivir de ese grupo de plantas y de animales, esos hijos de la tierra. Esto supone lo siguiente, que para vivir no se necesita toda la tierra, valga la redundancia que está en la tierra, sino una parte de ella. Entonces, ese es el concepto de Ayllu. Es entonces un concepto que implica que tú puedes vivir en una parte de la tierra y que más allá puede haber otro grupo que vive en otra parte de la tierra. A veces son superpuestas una de la otra, pero otra parte, y en esa parte de la tierra puede vivir. Eso hace que lo primero que entendamos es lo siguiente: no necesitamos, nuestro mundo donde vivimos no es un mundo ilimitado, sino es una parte. Y más allá de la parte en la que vivimos nosotros, en el Ayllu, existen otros Ayllus, ¿no?, en los cuales los hijos de la tierra viven con la tierra. Ahora, si existen otros Ayllus, lo primero que uno entiende es que ese Ayllu va a ser diferente de mi Ayllu. Entonces, existen otros Ayllus, pero cada Ayllu es diferente del Ayllu donde yo vivo. Pongamos un ejemplo. Si yo vivo en un Ayllu que está pegado al mar, ¿no?, yo voy a tener suficiente para vivir, lo requerido para vivir, entre otras cosas, con productos que se dan en el mar. Eso va a hacer que esa sea la característica de ese Ayllu. Pero si yo tengo un Ayllu que está, digamos, en la parte alta de los cerros, voy a tener lo necesario y lo requerido para vivir con animales y plantas, ¿no?, que viven en esa zona, no con animales que están ligados al mar. Entonces, yo voy a tener, primero, para vivir voy a disponer de productos, llamémosle así, que son diferentes en un Ayllu y en el otro. Eso hace que cada Ayllu tenga su propia idiosincrasia. El Ayllu donde yo vivo y con lo que yo requiero para vivir es un Ayllu de un tipo. Otro Ayllu va a ser el Ayllu donde, ¿no?, se requieren cosas del mar. Por ejemplo, eso nos hace que cada pueblo del mundo, y pueblo es una definición bien parecida a Ayllu, diga que la comida que tiene es la mejor del mundo. Y tienen razón. En un sitio donde se produce vino, la comida se hace con vino. En un sitio donde no se produce vino, no se produce vino, ¿no? En un sitio donde hay pescado, uno va a comer, como en el caso nuestro, en muchos sitios, el ceviche. Hay otros que ni siquiera lo ven al ceviche. Entonces, cada uno tiene su propia personalidad, es diferente. Cuando uno entiende eso, entiende que todos en la vida
todos los grupos que hay son diferentes. No hay una sola cosa uniforme. Y eso nos lleva, además, a saber que eso nos va a dar una forma de organizarnos. Si entiendo que soy diferente al otro, lo primero que voy a hacer es reconocer que es diferente. Entonces, lo que tenemos que entender es que una agrupación de los hijos de la tierra que llamamos Ayu es diferente del otro Ayu. Entonces, la primera cosa es que aprendemos que todos somos diferentes. Porque hay algunos grupos que piensan que en todo el mundo, en toda la tierra, todos tienen que ser iguales. Y entonces cada uno dice que lo que él entiende y piensa es lo único válido. Eso es una falta de respeto. Bueno, los griegos tienen el mismo concepto cuando hablan de una autarquía. Una autarquía es un lugar que es suficiente. En varios escritos de los griegos, por ejemplo, el propio Aristóteles, en la política, menciona 2 o 3 veces que autarquía es el lugar en lo que tenemos suficiente para vivir. Ese criterio de autarquía los griegos lo han tenido durante muchos siglos, no solamente en la época de Sócrates o de Platón. Ellos son quizás los únicos escritos que nosotros conocemos de los griegos, pero los griegos esa noción del lugar que es autosuficiente la han empleado durante miles de siglos y eso les ha permitido organizarse. Entonces, lo interesante es que el criterio de autarquía y como cosa autosuficiente, como agrupación autosuficiente, y el criterio de Ayu como lugar autosuficiente para vivir, para obtener lo que se requiere, son nociones y maneras de entender el mundo que tenemos, que han sido primero aplicadas durante siglos, que han permitido que los pueblos vivan, ¿no? Y además han permitido que uno se respete a otro, ¿no? Uno comienza a buscar en todos los lugares de la tierra, y para eso que nosotros acá en el mundo antiguo llamamos Ayu, y para los que los griegos llaman una autarquía, cada pueblo o cada grupo de pueblos o cada agrupación le ha dado un nombre. En algunos casos, por ejemplo, en la zona de lo que ahora es conocido como Europa, a eso que llamamos Ayu acá, o autarquía los griegos, ellos lo llamaban un pueblo o un país. Cuando uno habla del País Vasco, se está refiriendo a eso. País Vasco significa Ayu vasco, ¿no? O autarquía vasca, ¿no? Y eso vale en Mongolia le llamaban Muyú, los nombres hay en China, ¿no? En lo que es el África subsahariana, en lo que es en la parte de la zona del Mediterráneo, ahí le llamaban Kabila o Shahira, ¿no? Y uno encuentra, como te digo, nombres en todo el mundo. Entonces, en cada zona, cada agrupación de pueblos, en ese ámbito donde obtiene lo suficiente para vivir, ¿no?, le ha dado un nombre. Y más, esos nombres ni siquiera están estáticos, porque a veces se cambia de nombre, ¿no? La mayoría de veces, cuando uno habla de pueblo, de Ayu,
de país, uno se refiere a la tierra, ¿no? Quizás el nombre más extendido es de decir la tierra, como cuando uno dice mi tierra. Cuando yo me refiero a mi tierra, me estoy refiriendo a mi pueblo, a mi ayu, a mi autarquía. Entonces, eso lo han usado siempre y todos los pueblos, y es algo que es vigente. No es algo que puede ser desaparecerse. La ciencia moderna, la ciencia del occidente moderno, ¿no?, a veces califica a las autarquías, a los ayus, a los pueblos como si fueran formaciones que van a desaparecer. Eso es imposible, porque todo hijo de la tierra, planta o animal, y en eso se incluyen los humanos, llega al mundo en una agrupación. Tiene que haber una agrupación donde lo recibe, ¿no? Donde la mujer pone a su hijo, y no lo pone en un espacio en blanco, lo pone en un grupo, porque ese es el grupo que le va a permitir vivir, ¿no?, crecer de acuerdo a su manera de ser, ¿no?, y va a tener que vivir. Entonces, esos grupos no es cuestión de voluntad, de querer que exista un grupo así o no. Uno vive en grupo, agrupado, no se puede vivir solo. Eso es una noción también que es válida y que vale para los griegos, que vale para nosotros y vale prácticamente para todos los pueblos de la tierra. Lo que acaba de explicar pareciera que, no pareciera, sino que evidentemente se ubica en forma absolutamente contraria al proceso que estamos viviendo en el mundo y que se conoce como globalización. Nos han hecho creer de que es algo inevitable, de que todos los pueblos del mundo dependamos, seamos dependientes, sobre todo de la fuente de financiamiento, ¿no? Y en ese aspecto, la idea de autonomía o autosuficiencia prácticamente ha sido dejada de lado para imponer el concepto de dependencia como algo natural, inevitable, como una fatalidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, esto es así porque lo que hay que entender es que en determinado momento algún grupo o básicamente en este caso algún grupo de humanos, ¿no?, se han desligado de la tierra. La tierra es la que produce los bienes. La tierra, nosotros acá llamamos Pachamama, porque entendemos que la tierra es nuestra madre. La tierra es la que primero nos engendra y después nos da todo lo necesario para vivir. Eso es la tierra, ¿no? Entonces, en el caso sobre todo de lo que ahora conocemos como el mundo occidental y moderno, ¿no?, existen algunos que parece que se han separado de la tierra, y cuando se han separado de la tierra, entonces encuentran que no tienen lo suficiente para vivir. Entonces, en algunos grupos hay un comportamiento porque creen que donde viven no es un sitio
donde esté y forme parte de la tierra. Ellos creen, porque eso sí es una creencia, que donde viven y como viven es solamente entre hombres, no entre los hijos de la tierra y la tierra, sino la tierra, los hombres. Cuando uno piensa que uno vive solamente entre hombres y que puede vivir entre hombres, entonces lo primero que ocurre es que van a ver la tierra como algo que no es parte de donde ellos viven. Entonces van a poder destruir la tierra, porque la tierra no va a ser necesario para que ellos vivan, ¿no? Entonces, esa gente cree que vive en sociedad. Entendamos sociedad como sociedad de hombres, ¿no? En la ciencia de Occidente moderno, eso es importante porque esa ciencia cree que vive en sociedad, no cree que el grupo en el que vive, la tierra forma parte de ellos, ¿no? Es por eso que, si bien el Occidente moderno puede tener y tiene una serie de elementos que pueden ser muy valiosos, el punto de partida de las ciencias sociales de Occidente es totalmente falso y la que lleva a muchos de estos comportamientos, ¿no? Si yo creo que vivo entre hombres y no considero la tierra, en primer lugar voy a poder maltratar a la tierra. Los procesos de invasión que hacen los países que vienen del Occidente moderno, lo hacen porque se dan licencia y lo que quieren es, primero, descalifican a la tierra y la tierra no la ponen como las cosas necesarias para vivir. Y entonces son capaces de invadir a otro país para usurparle no solamente sus riquezas, sino para usurparle la tierra. Esa es la raíz de las invasiones. Esa es la raíz de de todo el proceso de invasión que por lo menos en la última etapa ha surgido hace poco más de 500 años, ¿no? Ellos pueden decir, vamos a obtener la tierra y las riquezas de la tierra de otras partes. Entonces, ese es un comportamiento que se da porque no entienden que vive en un grupo o una agrupación donde hay parte de la tierra que sirve para participar en él. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Genofonte, en este escrito económico, usa, entre otros criterios, el criterio de comparar, ¿no?, esa manera de organizar el mundo, ¿no?, con un coro. Un coro griego es no solamente, como a veces podemos escuchar ahora o entender ahora, voces. Un coro griego son todos los bailes que hace ese coro, todo las representaciones de las caras de alegría o de tristeza, ¿no? Entonces, el coro griego hay que entenderlo como una gran presentación teatral. Y él dice que cuando en un coro los que participan en él no coordinan las voces con las danzas, con las expresiones, eso que se produce ahí aparece como un desastre, como una desarticulación total. Pero en el coro, cuando
las voces que se dicen, los sonidos, el tono de la voz, los bailes, las gesticulaciones, están coordinadas unas con otras, lo que se genera es un concierto. Un concierto es una armonía de armonías. Eso es lo que se genera. Entonces, los griegos explican, ¿no?, que lo que hay que buscar es el concierto, ¿no?, que la manera como se encuentran los bienes, ¿no?, las cosas que nos son de provecho, es haciendo concierto, es decir, coordinando a todos. Y la primera cosa que pone Jenofonte y que sale ahí es que para que haya concierto tienen que participar todos. Un concierto no se puede hacer con alguien, con una parte que se quede fuera. Entonces, esa noción hay que aplicarla, porque eso significa, si participan todos, significa que nadie queda de lado. Porque el que queda de lado en una agrupación es lo que llamamos corrientemente basura. Es lo que no sirve, ¿no? Entonces, la noción de concierto implica que todos participen, ¿no?, que todos estén tomados en cuenta, y estén tomados en cuenta no de cualquier manera, estén tomados en cuenta de acuerdo al rol que pueden tener. Entonces, un concierto implica que todos participen, y que todos participen en un determinado rol. Uno se va a acomodar en relación al otro. Eso es lo que determina, ese es el principio, si quieren, de concierto que usan los griegos. Acá nosotros usamos sobre todo el concepto, el entendimiento de emparejamiento, lo que se llama ser y hacer pareja. Uno se va y se vincula con otro sabiendo que uno es diferente y sabiendo que tiene que emparejarse. Para ser una pareja, los dos tienen que ser diferentes. Entonces, uno se complementa con el otro, que es lo mismo además que dice Jenofonte. Jenofonte también explica cómo es que se crea la pareja. Jenofonte tiene un párrafo realmente extraordinario, que dice que los dioses han pensado muchísimo antes de crear esa agrupación entre macho y hembra que se llama pareja, porque la noción básica que está incluida ahí es que uno se complementa con el otro, uno apoya al otro, lo que no puede hacer uno lo hace el otro. Entonces esa es la manera como logras armonía y logras generar la mayor cantidad de bienes útiles para la pareja. En el caso, como te decía, en el mundo andino, nosotros empleamos el criterio de ser pareja y hacer pareja. Entonces, uno hace pareja no con todos a la vez, hace pareja primero con uno. Una vez que se ha emparejado con uno, hace pareja con otro. Entonces, no es una comunicación genérica, sino en cada caso en forma, digamos, personal. Eso, crear, emparejar, es la noción que nosotros usamos en relación a lo que los griegos usan como concierto. Y esa noción de pareja es la que nos permite ordenar
de manera que todos sean respetados y todos sean tomados en cuenta. Ahora, mira, hay algo que es bien interesante. Los griegos tienen muchas maneras de manifestar lo que es esta noción de concierto. Y lo expresan de varias formas, lo expresan con palabras, lo expresan con dibujos. Una de las cosas que los griegos han empleado durante mucho tiempo es lo que se conoce, ahora conocen algunos como los sólidos platónicos. ¿Qué cosas son los sólidos platónicos? Son figuras que tienen varias caras, pero estas caras de cada una de esas figuras es una cara regular. ¿Qué significa? Que una cara plana que tiene lados exactamente iguales. Eso que conocemos como geometría fractal, ¿qué cosa es lo que dice? Que si tú tienes una figura de estas y tú vas a esa figura se va a reproducir de manera idéntica hacia el interior del poliedro y hacia el exterior. Ejemplo, estos sólidos platónicos, hay 5 sólidos platónicos, ¿ya? 3 de ellos están formados, los lados son triángulos regulares. Entonces, una primera de estas figuras es un poliedro que está formado, que tiene las caras, tiene polígonos regulares por 4 caras. A eso le llaman, o sea, es un polígono de 4 caras, ¿no? El siguiente polígono, ¿no?, es el formado por 8 caras. Entonces es un poliedro que está formado y que tiene por lados o caras o asientos 8 triángulos regulares. Y el otro igualmente es una figura, pero una figura, un poliedro que tiene 20 lados. Se llama un icosaedro. Es 20 lados. Las 20 caras son triángulos regulares. Aparte de esos 3 que tienen caras en forma de triángulo, existen uno que tiene por lados cuadrados, una que tiene polígonos que son cuadrados, es lo que conocemos como un cubo. Ese tiene entonces 6 caras o 6 asientos. Y hay otra que los lados son polígonos de 5 lados, ¿no? Ese que tiene polígonos de 5 lados está constituido y tiene 12 caras. ¿Sí? Cuando tú a un poliedro de 4 caras formado por triángulos regulares lo reproduces, cuando lo reproduces hacia adelante, hacia adentro, se produce igual otro poliedro, ¿no? Y cuando lo reproduces hacia afuera, igual se produce uno, ¿no? Entonces a veces es difícil darse cuenta cómo es que en un poliedro de 4 lados se puede reproducir la misma figura. Eso sucede con los poliedros de 4 lados, de 6 lados y de 8 lados.
Entonces, a veces no se distingue bien. Pero si uno se va al poliedro de 12 lados, que está formado por figuras de 12 lados, si reproduce hacia el interior, se van a reproducir 12 poliedros iguales. Y si uno lo reproduce para afuera, se van a reproducir 12 poliedros iguales. El icosaedro o el poliedro formado por 20 caras, si lo reproducimos hacia adelante, hacia adentro, se reproducen 20 poliedros iguales, cada uno independiente del otro. Y si se reproduce hacia afuera, vamos a tener igual 20 poliedros regulares. Quiere decir que yo reproduzco para adelante y se reproduce la misma figura y guarda en cada uno de estos casos, digamos en el caso que has reproducido 20 poliedros iguales hacia el interior, cada poliedro guarda su propia independencia. Ese criterio es el mismo de la autarquía. Estás reproduciendo formas respetando y siendo diferentes unas de otras. Entonces, ese entendimiento lo han conocido los griegos y los griegos lo han aplicado durante mucho tiempo, ¿no? Eso recién se comienza a conocer un poco y no saben cómo aplicarlo en el mundo occidental moderno. Pero eso es una manera de hacer concierto, una manera de emparejar, porque estás reproduciendo hacia el interior y hacia el exterior lo mismo. Eso es lo mismo que ocurre con todos los grupos que hay sobre la Tierra. Y tiene miles de aplicaciones, porque a partir de eso parece que todas las formas que existen en la Tierra y en el mundo reflejan esa misma característica. Bien. Es algo parecido a lo que nosotros entendemos cuando nos adentramos en lo que es el Ucupacha y para afuera salimos a observar Huapacha. Entonces, esa reproducción, nosotros, fíjate, es importante lo siguiente: mientras no se tenía nociones o aplicaciones de esta geometría fractal, los instrumentos que se creaban con la ciencia moderna no permitían conocer cómo es nuestra manera de entender. Nosotros en la actualidad sabemos, y hay trabajos que están demostrando eso, las figuras que se hacen en muchas de las construcciones nuestras son figuras que corresponden a ese tipo de criterio. O los mantos paracas. Claro, por ejemplo, la estela de Chavín, ¿no? O el monolito la estela de Chavín. Es una figura que tú la puedes ver como si fuera la figura entera. Y entonces ahí vas a ver figuras, vas a ver una determinada figura. Pero esa misma figura tú la puedes dividir en campos de 2 por 2. Y entonces en cada uno de los 4 espacios que se ha creado está repitiendo la misma figura. Y si lo divides en 3 por 8, en esos 24 campos que se generan, tú vas a ver figuras similares. Estás repitiendo el mismo criterio. Y eso es lo que te permite entender, y ese es uno de los fundamentos de la ciencia del mundo andino. Eso no se ha conocido. Recién comienzan a indagar. Hay varios estudios, ¿no?, que son realmente
maravillosos lo que nos están permitiendo a entrar a la ciencia que han empleado nuestros antepasados, que ha posibilitado de hacer una serie de trabajos y de maravillas con nuestro mundo. Según lo que entiendo hasta ahora en toda esta conversación, tanto en la Grecia antigua, la época de Xenofonte y antes, como en el mundo andino, nosotros hemos basado nuestro conocimiento en algo que sería lo más aproximado a la ciencia, al saber. Y en ese aspecto pareciera, y esto es el punto central del tema Xenofonte, pareciera que lo que conocemos como civilización occidental moderna, en realidad de ciencias históricas y sociales tiene bastante poco. Más bien está basada en una sucesión de creencias que se han impuesto y a costa y luego del desplazamiento de conocimientos como el de Xenofonte que nos está mostrando algo totalmente distinto. Así es, como tú dices, el mundo occidental y moderno básicamente se manda, entienden ellos como creencias. Ellos hasta cuando definen la metodología que emplean, es una metodología de aproximaciones. Ellos en determinado momento dicen que lo que establecen es una hipótesis, o sea, no tienen seguridad de su conocimiento. Nosotros, en nuestro caso, nosotros sí tenemos seguridad de nuestro conocimiento. Y esa seguridad es lo que se conoce como ciencia, ¿no? Eso que se llama ciencia, ¿no? Los griegos lo llamaban episteme, ¿no? O Sofía. Los romanos lo llamaban ciencia. En el mundo andino se le conoce como yacha. Es el saber. Uno sabe algo. El criterio que hay y que nosotros empleamos es que nosotros en algún momento podemos conocer algo. Entonces tenemos seguridad, porque eso que sabemos lo hemos vivido. La otra posibilidad que existe es que eso no lo sepamos. Entonces no sabemos algo. La otra posibilidad, que no es ni que sepamos ni que no sepamos, es que nos lo hayan contado. Entonces decimos, no, eso me lo han contado. Pero no estamos haciendo una hipótesis. Entonces ese criterio es el criterio que nosotros usamos para ciencia. Cuando hablamos de que conocemos algo, lo sabemos que es así, porque no solamente lo sabemos, sino que lo hemos vivido. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Es fascinante todo este tema de la autarquía en relación a nuestra visión del Ayllu, porque prácticamente nos estaría llevando a replantear todo el sistema de conocimiento académico de la economía, las ciencias económicas. Esa es la trascendencia de este tema, ¿verdad? Así es. Eso, mira, eso es muy, muy importante, porque nos da nociones diferentes de cómo se hace la vida. Una de las cosas que yo quiero resaltar más es en esta traducción crítica que he hecho de Económico de Xenofonte, es que hasta ahora todas las traducciones que se han hecho a partir del griego hacia el resto de lenguas son traducciones que han sido incompletas. Pero han sido incompletas, ¿por qué? Lo principal es que han sido incompletas porque los que han hecho la traducción se han quedado en su propio mundo.
no se han metido a entender o a tratar de entender lo que los griegos piensan. Y lo primero que ha resultado ahí es que los griegos saben que el mundo está vivo, como nosotros. Pero no solamente eso, los griegos saben que la tierra es la que les da todo lo necesario, todo lo requerido para vivir. Para nosotros es una cosa más fácil, porque sí sabemos, nosotros entendemos que la tierra es nuestra madre. Yo no he encontrado en los griegos que los griegos digan que la tierra es su madre. Lo que sí yo he encontrado es la alabanza a la tierra, porque les da todo lo necesario para vivir. No solamente para vivir de cualquier manera, no solamente lo que comen, como ellos dicen, la tierra nos da los olores y las flores con las cuales adornamos nuestras ofrendas, lo que ofrecemos a la tierra. La tierra nos da de comer, nos da para invitar a los amigos cuando vienen. La tierra nos da el calor cuando queremos bañarnos en invierno, ¿no? Entonces, esa noción de que la tierra es la que nos da es importante, porque entonces cuando uno entra a eso, entiende que la tierra es la que nos cría, la tierra es la que nos da todo, en consecuencia la tierra es la que nos cultiva. Quien hace cultura es la tierra. Y entonces uno, si entiende que lo que hace la tierra es cultura, en esta obra de Jenofonte, hay la tercera parte que se dedica a explicar todas las, digamos, lo que se requiere hacer para cultivar. Entonces, por ejemplo, ponen la tierra, en determinado momento nos indica qué cosa hay que sembrar. La tierra nos indica que cuando hay mucha agua hay que hacer filtrar el agua para que no se ahoguen las plantas o los animales. Cuando hace mucho calor nos enseña que hay que buscar un sitio más frío. Entonces, lo que Jenofonte explica en este libro es cómo la tierra nos enseña a vivir, a los animales y a las plantas. Es toda una lección de cómo la tierra nos va enseñando. ¿Y la tierra cómo nos enseña? La tierra nos enseña porque la tierra constantemente está cambiando. En un determinado momento hace más calor. Entonces nosotros nos tenemos que acoplar o adaptar al calor. En otro momento hay más humedad. Tenemos que adaptarnos a cuando hay más o menos humedad. Y entonces eso es lo que nos enseña en el libro, lo que nos trata de enseñar en esos escritos. La tierra va cambiando y nos hace cambiar. Cuando nos hace cambiar, nos enseña que tenemos que cambiar para vivir. O sea, lo principal que uno tiene que aprender es que para vivir hay que estar constantemente cambiando. Es decir, uno tiene que ser un personaje animado. No puede estar inmóvil. Eso es lo que nos enseña. Y finalmente, lo que nos enseña Jenofonte es que no solamente hay que estar cambiando, ¿no?, sino que tenemos que aprender que lo que ocurre puede llegar de cualquier manera. Por ejemplo, en determinado momento puede llegar mucha agua. Eso es ciencia. Yo sé que va a llegar mucha agua. Pero eso no es, para eso no aprendemos la ciencia. Nosotros sabemos que tenemos que aprender que eso que va a venir, por ejemplo, mucha agua,
va a venir agua, puede venir mucha agua o poca agua. ¿Qué hago cuando hay mucha agua para que esa agua me sea de utilidad o de provecho, o para que esa agua me haga el menor daño? Y entonces cuando aprendo a hacer eso, cuando aprendo a utilizar, hacer que las cosas sean útiles para mí, es cuando genero un bien. Pero al mismo tiempo, cuando yo aprendo que lo que tengo que hacer es hacer lo necesario para que me den de provecho, entonces transformo el conocimiento, la ciencia, en sabiduría. La vuelvo de provecho. La sabiduría es hacer que todo lo que ocurre en la vida no sea de utilidad, no sea de provecho.